Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 3 de la París-Niza 2023, en este caso la contrarreloj por equipos, y como llevamos diciendo estos días anteriores, era una contrarreloj por equipos algo especial y que parece que a partir de ahora vamos a ver las contrarreloj por equipos de este modo, y es que normalmente en estas contrarreloj se tomaba el tiempo del cuarto corredor de equipo, es decir, tenían que llegar como mínimo 4 corredores a línea de meta, pero a partir de esta contrarreloj del día de hoy los tiempos serían individuales, así que da igual en el orden que lleguen y cuántos lleguen a meta, sino que se iba a tomar el tiempo de forma individual, así que la estrategia también sería algo distinta, porque quizás viéramos lanzamientos tipo lo que vemos en los sprint para intentar sacar los mayores segundos posibles y que también algunos ciclistas no lastraran ese tiempo total de los equipos. Aquí tenéis el perfil de la contrarreloj, si os fijáis totalmente plana, sin grandes curvas, era más de 30 kilómetros, así que una crono donde podríamos ver grandes diferencias y grandes tiempos, y ahí veíamos a los primeros equipos salir, desde el Lotto Soudal, también el Bahrein, que salía poco después, y veíamos estos principios, salían de 3 minutos en 3 minutos para también así evitar que algunos equipos pudieran doblar a otros equipos, o el Jayco Alula también, el equipo de Simon Yates, que los veíamos a todos salir, además de Ineos, que eran los primeros equipos que salían, y también con esos tiempos importantes que deberían hacerlo bastante bien, sobre todo también pensando en Ineos, que suele ser una disciplina que se le suele dar bien. Pero en definitiva esto no va de otras carreras, sino de en esta carrera cómo se les da, y veíamos al equipo UAE, que también tendría como objetivo perder el menor tiempo posible con los Jumbo. Veíamos que en el primer punto intermedio el Jayco Alula era uno de los que hacía de los mejores tiempos, y ya empezaban a llegar a meta Lotto Destiny cercano a los 35 minutos, que creo que podíamos decir que a partir de 34 y medio era una gran crono. Los Israel, uno de los peores tiempos, muy por encima de los 36 minutos, y llegaba el momento también de que salieran equipos como el UAE, el equipo de Pogačar, muy atentos a lo que pudieran hacer. Parecía que no traía mejor equipo en este caso que el Jumbo para esta crono por equipos, pero todo habría que verlo, y también con un Pogačar que lo hemos visto tirando prácticamente desde el principio, intentando perder el menor tiempo posible. Muchas de las opciones de la general pasaban por el día de hoy, y sobre todo también que nos quedábamos con una de las imágenes que vimos a Gino Madder enfadándose con un compañero de profesión del Israel porque se metía en este final, aunque tampoco pudo hacer mucho más. Y también el tiempo del Jayco Alula, que como hemos dicho iba haciendo el mejor tiempo, y vimos ese sprint final de Simon Yates y también con Matthews, gran tiempo que hacían los dos, que hacían un buen sprint. Entrada en meta del Bahrein con esos 34-42 y súper tiempo, el primer equipo en bajar de 34 minutos del Jayco Alula, un tiempo incluso para ganar. Ahí veíamos también cómo ya se empezaban a quedar hombres en el UAE, y cómo Pogačar en primera persona, cada vez que enfocaban al equipo los veíamos tirando, y también la entrada en meta de los Ineos con un Daniel Felipe Martínez sprintando muy fuerte en la parte final, y hacían un tiempo normal, no estaba por debajo de esos 34-30, que creo que son tiempos ya bastante buenos. Llegaban en el Alpecin, que hacían por encima de los 35 minutos, y el tiempo de Ineos 34-43, ese tiempo con Daniel Felipe Martínez a la cabeza, y justo después Sivakov. Los Intermarché también muy por encima de los 35 minutos, o los Astana no muy por encima, pero sí en unos tiempos de 35-08. Era el tiempo de salir también de los Jumbo. Ahí veíamos a Vingegaard preparado y concentrado, y ojo a este maillot verde, que creo que también en el Tour de Francia va a ser de este color, que creo que ha sido un fallo. Me gustaba mucho el maillot verde antiguo, y ahora le han puesto este color algo más oscuro, pero bueno, ahí están los diseños de ASO, ellos son los que deciden. Llegaban los UAE al punto intermedio y perdían 14 segundos con los Jayco, pero estaban haciendo una buena crono, y también esperando ese tiempo de los Jumbo. En el punto intermedio los Groupama haciendo un gran crono a solo 6 segundos, era un tiempo que habría que tomar en cuenta. Veíamos a los 1X con esos cascos muy feos que traen, también por encima de los 35 minutos ampliamente. El AG2R 35-22, también se les iba algo el tiempo, o los Arkea con 35-20, también una contrarreloj discreta. Un equipo que lo debería hacer bien era el Soudal Quick Step, pero ahí veíamos a Kasper Asgreen esperando
al tractor de Leclerc, y esto pasó en los primeros kilómetros, que no tuvieron la mejor de las colaboraciones, y ya veíamos también salir al último equipo en el día de hoy, que era el Trek, con el líder Pedersen, y estaban ya todos los equipos rodando y todos pendientes de sus tiempos. Tiempo del DSM en línea de meta con 34.43, el tiempo para Bardet, y los Jumbo, que marcaban el mejor tiempo por décimas con el Jayco en el punto intermedio, estaban haciendo una gran crono. Los Bora llegaban también a línea de meta marcando 34.20, gran crono para los Bora, y faltaba por llegar ahora el UAE, que veíamos que en la parte final estaban con muy pocos corredores. Era Bjerg intentando ayudar en la parte final a Pogačar, que hacía hasta los últimos 300 metros, y fijaos en el pedazo de sprint que se marcaba Pogačar, qué sensación de velocidad, con muchísima potencia, y llegaba a meta, creo que salvando los muebles para lo que el equipo ha podido hacer, haciendo finalmente un tiempo inferior a los 34.30, tiempo de los UAE de Pogačar 34.18, 19 segundos con los Jayco, buena crono, y gran crono también de los Groupama con Gaudu y Kung, que llegaban a solo 10 segundos haciendo los 34.09, y en el punto intermedio 10 segundos perdían los IF, ojo a este dato, ahora lo comentaremos. El Movistar 34.45, veíamos a Jorgensen sprintando en el final, o el Total Energies con la Tour, que perdía más de los 35 minutos en ese final. Era el momento de ver también la llegada de los Jumbo, que estaban muy poderosos en la parte final, con 6 corredores en esos últimos metros, y ahí veíamos el sprint con Tragrik, que llevaba a Vingegaard, y también estaba Van Hooydonk, que se podría poner con el liderato, y gran tiempo que hacían con 33.55, y ahí también ya se levantaban los del Jayco, que estaban con ese mejor tiempo provisional. Gran tiempo del Jumbo, se esperaba, eran los grandes favoritos, tenían a grandes contrarrelojistas en su equipo, y los veíamos incluso celebrando en esta parte, aunque todavía no había acabado la contrarreloj, pero parecía que iban a ganar ellos. Gran tiempo del Jumbo, los grandes favoritos, con 33.55 el tiempo de Vingegaard. Ahí veíamos también del Cofidis con 35 minutos justos, o el tiempo del Soudal Quick Step con 34.34, y tocaba ver la entrada del IF, que perdían 10 segundos en el intermedio, pero habían hecho un final espectacular, y ahí veíamos el sprint de Magnus Cort Nielsen, y por solo 1,5 segundos aproximadamente se iba a quedar sin la victoria. Final espectacular de 10 segundos a solo perder 1 segundo con los Jumbo, pero ojo al liderato porque estaba en juego. Ayer bonificó Cort Nielsen, ahora lo comentamos, y ahí veíamos el final del Trek, el lanzamiento de Pedersen a Skill Moss Jensen, pero perdía más de 45 segundos con los Jumbo. Finalmente los Trek, gran tiempo de los IF, que se quedaban a solo 1 segundo 41, y parecía que se iba a poner de líder Magnus Cort Nielsen, y el Trek de Pedersen y Skill Moss Jensen, que llegaba a 34.40. Aquí el top 10, por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo a esas diferencias de los 10 primeros, aunque más o menos ya los hemos comentado todos. Aquí el maillot amarillo que iba a ser para Nielsen, Van Hooydonk a solo 1 segundo, y ahí veíamos a Vingegaard a 3 o a Pogačar a 14, que al final creo que ha salvado los muebles. Weasley sigue líder de la montaña con esos 8 puntos que consiguió ayer. El maillot blanco para O'Brien, que ya no lo llevará Pogačar, que está ahora a 3 segundos. Pedersen, el líder del maillot verde, con 24 puntos, sacando 5 puntos a Koig. Y os enseño las etapas que vienen. Mañana viene montaña con ese final que tiene bonificaciones en meta en el sprint intermedio y también en el final. 6,8 al 7% de pendiente media. Etapa de media montaña en la etapa número 5, con esos 2 puertos que están relativamente cerca de meta, aunque debería ser para el sprint. También de media montaña en la etapa número 6, con esos puertos finales de gran dureza, gran porcentaje. Otra de montaña en la etapa 7, con el final de 15,8 kilómetros al 7,3%, y la etapa en Niza de menos de 120 kilómetros con varios puertos, y que debe ser muy interesante. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.